Hola, soy David Busick y bienvenido a la semana 6 de El Camino, la Verdad y la Vida. Nuestro estudio de 7 semanas sobre el discipulado como un sendero en la gracia. La última vez que estuvimos juntos platicamos sobre la gracia santificadora de Dios. Aprendimos que el pecado viene del corazón de las personas. Nacemos con una inclinación al pecado. La gracia santificadora comienza en el momento en que experimentamos la gracia salvadora. Pero eso va seguido de un crecimiento espiritual en la gracia, hasta que en un momento de plena consagración y entrega total de nuestra parte, Dios purifica y limpia nuestro corazón. Esta es una experiencia que se conoce como la entera santificación. Sin embargo, incluso después de ese momento de plena consagración a Dios, continuamos creciendo en la gracia y nunca dejamos de crecer mientras estemos vivos. En la sesión de hoy exploraremos el capítulo 5, la gracia sustentadora. Llega un punto en la vida de cada cristiano cuando se empiezan a dar cuenta de algo. A veces sucede de inmediato y a veces sucede más adelante en el sendero en la gracia. Existen aspectos en mi vida que permanecen sin rendirse al señorío de Cristo. Hay habitaciones en mi casa espiritual que están siendo remodeladas, como C.S. Lewis describió una vez, que permanecen cerradas a la obra de restauración de Dios. Debido a que Dios está inexorablemente comprometido con nuestra santidad para llevarnos a ser más como Jesús, el Espíritu Santo comienza a sondear. ¿Será que todo es mío? ¿Cada parte de ti me pertenece? ¿Hay algo que me estés ocultando? Nuestra respuesta inicial puede ser: puedes tener cualquier cosa menos esto. Completa el espacio en blanco. Te he dado el 99% de mí. ¿No me puedo quedar con algo? ¿Esperas que te lo dé todo? Con amor paciente y una dedicación inquebrantable para cumplir el objetivo final de nuestro discipulado, el Espíritu de Jesús susurra: sí, quiero todo, el 100%, no te puedes quedar con nada. Pertenecerle completamente a Dios es participar de toda la vida que Él prometió. Entre más de nosotros rindamos a Dios, mayor alegría y paz experimentaremos como resultado. Oswald Chambers creía que la vida eterna no es un regalo de parte de Dios, es el regalo de Él mismo. Además, el poder espiritual que Jesús les prometió a sus discípulos después de su resurrección y anticipación al Pentecostés no es un don de parte del Espíritu Santo, sino que el poder es el Espíritu Santo. El resultado es un suministro interminable de vida abundante que aumenta con cada cosa que rindamos ante Dios. Así que descubrimos que el corazón humano es el lugar donde se encuentra el pecado y la desobediencia, pero también es el lugar donde se encuentra la gracia y la santidad. A través de la gracia que nos busca, Dios corteja nuestro corazón. En la gracia salvadora, Dios toma nuestro corazón. En la gracia santificadora, Dios limpia nuestro corazón. Nuestra predisposición pasa de un corazón de sirviente al corazón de un hijo. Descubrimos que ya no servimos a Dios por miedo a lo que sucedería, sino que obedecemos a un corazón de amor que nos da el deseo de obedecer. Sin embargo, no se equivoque. El llamado que Cristo nos hace a lo largo del sendero en la gracia es que le entreguemos nada menos que todo nuestro ser, completo, pleno, entero. La santidad significa ser apartado para un propósito santo y estar tan llenos del Espíritu de Jesús que nuestra mentalidad, motivos y actitudes son semejantes a los de Cristo. Nos negamos a nosotros mismos, lo que significa que renunciamos a nuestro derecho al yo. Tomamos nuestra cruz, lo que significa que le transferimos nuestros derechos a Jesús. Pero aquí está la sorprendente paradoja. Solamente cuando renunciamos a nuestro derecho a mí y le transferimos nuestros derechos a Jesús, es que podemos encontrar la vida. Cuando perdemos nuestra vida en Cristo, la encontramos. Aquello que le negamos a Dios se pierde al final. Lo que le entregamos a Dios no nos lo pueden quitar. Quizá a eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La consagración es total. El sendero en la gracia es la transformación de toda la persona. Se imparte la justicia, se da la santidad. No se trata de esforzarse más o de controlarse, sino un verdadero cambio que resulte en una vida llena de poder.
Dicho de otra manera, la gracia de Dios es necesaria para el perdón y el poder. Necesitamos el perdón de nuestros pecados y necesitamos poder para vivir una vida que honre a Dios. Uno sin el otro conduce a extremos peligrosos. El apóstol Pablo habla de estos dos extremos cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que hace en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es responsable de nuestro crecimiento espiritual entonces? ¿Es nuestras obras o la obra de Dios? La respuesta de Pablo es sí a ambos. Y eso no es una contradicción. Considere el extremo del legalismo. El legalismo, en su definición teológica más estricta, es la noción de que la obediencia a las reglas correctas, regulaciones y códigos de conducta son necesarias para la salvación. En términos prácticos, el legalismo dice que sabemos que Dios ha hecho provisión para nuestra salvación a través de la cruz de Jesús. Pero que se haga realidad en nuestra vida depende de si oramos mucho, leemos nuestra Biblia todos los días y tenemos cuidado de evitar ciertas personas y lugares. En su esencia, el legalismo está tratando de hacer por nosotros mismos lo que solo Dios puede hacer. Una persona que se empeña en mantener las reglas experimenta como resultado una enorme cantidad de culpa, miedo, frustración e inseguridad, con muy poca gracia, paz o seguridad. Es un discipulado sin gracia, y cuando lo llevamos al extremo, se convierte en una forma evasiva de humanismo justiciero con un aire de superioridad. Los legalistas tienen altas expectativas de sí mismos y estándares aún más altos para todos los demás, lo que es muy poco atractivo y termina ahuyentando a aquellos que están alejados de la iglesia. En contraste, como extremo opuesto al legalismo se encuentra el antinomismo. El antinomismo es una palabra técnica que se deriva de dos palabras griegas: anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Esta combinación expresa la idea de anarquía. Si bien es cierto que un cristiano es salvo solo por la gracia y no por buenas acciones o de nuestra parte, eso no nos libera de las obligaciones morales y espirituales. Hablando en términos prácticos, esta persona dice: ya que la gracia abunda, ¿por qué no pecar más para recibir más gracia? Ya que estoy cubierto por la gracia, no estoy obligado a obedecer ningún estándar ético o moral. He sido liberado de la carga de la responsabilidad. El amor lo cubre todo. Por ilógico y poco práctico que parezca, esta es la mentalidad de algunos cristianos. No me pidas ningún compromiso o sacrificio serio. Estoy harto de poner una carga espiritual sobre los hombros de las personas porque eso solo conduce a la culpa y al legalismo anticuados. Estoy en la gracia. Notablemente, mientras Juan Wesley no era legalista, creía que esta forma de pensar era un peligro aún mayor que el legalismo y consideraba que el antinomismo era la peor herejía porque devaluaba el amor perfecto. El amor sin santidad es permisivo. La santidad sin amor es hostil. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Son nuestra salvación y crecimiento espiritual la obra de Dios o nuestro obrar? Pablo lo deja claro. No es una cosa o la otra, sino ambas cosas. La salvación completa es la obra de Dios de principio a fin. Dios nos busca, salva, santifica y sostiene por su gracia. Pero también se nos exhorta una y otra vez a hacer todo lo posible para cooperar con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es como la gracia sustentadora contribuye en nuestro proceso de discipulado en una asociación divino-humana. Dios inicia, nosotros respondemos. Dios llama, nosotros escuchamos. Dios guía, nosotros obedecemos. Dios nos da poder, nosotros hacemos las obras. En su libro sumamente útil y exhaustivo sobre el discipulado, After You Believe, N.T. Wright expone cómo se forma el carácter cristiano en las personas y las iglesias. Se refiere a este como el crecimiento prolongado pero constante en la gracia que viene como resultado de las prácticas y hábitos espirituales que una persona ha adoptado en su vida
y que la van transformando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Los escritores antiguos llamaban virtud a esta formación del carácter. Wright comienza el libro volviendo a contar la verdadera historia del capitán Chesley Sullenberg, mejor conocido como Sully. Era un jueves 15 de enero del 2009 por la tarde y se sentía como cualquier otro día en la ciudad de Nueva York. El avión comercial despegó a las 3:26 de la tarde con destino a Charlotte. Sully era el capitán. Él realizó todos los controles de rutina y todo parecía normal hasta que, solo 2 minutos después del despegue, el avión se estrelló contra una bandada de gansos canadienses. Ambos motores resultaron gravemente dañados y perdieron potencia. El avión se dirigía hacia el norte sobre el Bronx, una de las partes más densamente pobladas de la ciudad. Sully y su copiloto tuvieron que tomar decisiones importantes de manera rápida. Las vidas de más de 150 pasajeros y miles de más en la tierra estaban en juego. Los aeropuertos más pequeños, más cercanos, estaban demasiado lejos y aterrizar en la autopista de peaje de Nueva York hubiera sido un desastre. Eso le dejó una opción más: aterrizar en el río Hudson. Apenas 3 minutos antes de aterrizar, Sully y su copiloto tuvieron que hacer algunas maniobras vitales para evitar un choque. Sorprendentemente, lo hicieron. Aterrizaron el avión en el río Hudson. Todos bajaron sanos y salvos mientras el capitán Sully caminaba de un lado para otro por el pasillo varias veces para comprobar que todos hubieran salido antes de que él desembarcara. Mucha gente dijo que fue un milagro y, en cierto sentido, sí que lo fue. Sin embargo, ¿dónde estaba el milagro? Porque los milagros vienen de muchas formas diferentes. ¿Fue el milagro la mano protectora y dirección sobrenatural de Dios? Ciertamente es posible. Sin embargo, hay otra forma de verlo. Quizá el milagro fue la virtud de Sully, que lo hizo capaz de responder con tanta velocidad técnica bajo una presión intensa. Si usar la palabra virtud en este contexto pareciera extraño, es porque la virtud no es solo una forma de decir bueno o moral. De hecho, Wright afirma que la virtud es el sentido más estricto de la palabra. Es lo que sucede cuando alguien ha tomado 1000 decisiones pequeñas que requieren esfuerzo y concentración para hacer algo que es bueno y correcto, pero que no sucede naturalmente. Y luego, en la 1001 vez, cuando realmente importa, descubren que hacen lo necesario, como se dice, de forma automática. En otras palabras, cuando algo parece que simplemente sucede, comenzamos a darnos cuenta de que no simplemente sucedió. Como señala Wright, si alguno de nosotros hubiera estado volando el avión ese día y solo hubiera hecho lo natural, nos hubiéramos estrellado contra el costado de un rascacielos. La virtud, la formación del carácter o, para nuestros propósitos, el discipulado, que crece en la gracia a fin de llegar a ser más y más como Jesús, no solo es lo que sucede naturalmente, más bien es lo que sucede cuando las decisiones sabias y sensatas se convierten en una segunda naturaleza. El capitán Sully no nació con la capacidad de volar un jet comercial, y mucho menos con las características que salieron a luz en esos instantes, como el coraje, la mano firme, el juicio rápido y la preocupación por la seguridad de los demás a costa de la suya. Estas son destrezas que requieren práctica y repetición a lo largo del tiempo. Lo que comienza con una sensación de incomodidad eventualmente adquiere un carácter de normalidad, y luego aquello que se ha vuelto normal comienza a arraigarse en nuestra mente y memoria muscular de tal forma que podemos reaccionar sin tener que pensar. Eso le llamamos una segunda naturaleza. Sin ánimos de ofender a los lectores que ejercen la profesión de pilotos, si yo hubiera sido un pasajero en ese avión que descendía rápidamente, no hubiera querido que un piloto novato estuviera al mando y quisiera lo que parecía natural. Si hubieran tenido que sacar del manual del motor, consultar en internet o buscar en su disco duro mental aquello que aprendieron en la escuela de vuelo para saber cómo responder ante una emergencia de esta magnitud que nunca antes habían enfrentado, el resultado habría sido muy diferente. El conocimiento no es suficiente. Tampoco lo son el valor y la determinación. No, lo que se necesitaba en ese momento de crisis era una virtud concreta puesta en práctica a tal punto que se hubiese convertido en una segunda naturaleza.
una transformación del carácter formada por las capacidades específicas, es decir, las virtudes de saber exactamente cómo volar un avión. La idea de la segunda naturaleza me llama la atención, especialmente en lo que respecta al discipulado, la santidad y el sendero en la gracia. Yo creo que pocos estarían en desacuerdo en que las cualidades como el valor, la resistencia, la moderación, la sabiduría, el buen juicio y la paciencia no nos llegan de forma natural. Son cosas que se aprenden y se arraigan en nuestro carácter, a veces a través de circunstancias dolorosas y difíciles, pero siempre a través del filtro de conductas aprendidas. Las 9 variedades del fruto del Espíritu que se encuentran en el Nuevo Testamento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, son ejemplos de virtud. Primero, observe que el fruto es singular, no es plural. El fruto como un todo unificado es la evidencia del obrar del Espíritu Santo. No son características independientes. Luego, a medida que crecemos, las 9 variedades del fruto trabajan en conjunto para que podamos ser el reflejo de cómo el Espíritu Santo tiene el control de una vida consagrada. Así como uno puede identificar un árbol de durazno por el fruto que produce, así un cristiano también es conocido por el fruto del Espíritu. Pero lo más importante que podemos entender en el sendero en la gracia es que este fruto no se experimenta de forma instantánea. La virtud debe ser alimentada para que crezca. Por la gracia de Dios somos salvos y santificados en un momento específico, y por esa razón podemos comenzar a avanzar por el sendero que nos conduce a la semejanza a Cristo. Las semillas de justicia ya han sido plantadas. Luego, en una inmensa demostración de gracia, Dios nos otorgó la libertad de dejar atrás una vida de pecado y egoísmo para que podamos amarlo a Él con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Así que las 3 virtudes permanentes de la fe, la esperanza y el amor, y las 9 variedades del fruto que se desprenden de una vida llena del Espíritu, son otorgadas y a la vez son cultivadas. El fruto del Espíritu no aparece de repente. Ciertamente, hay semillas de nuevos comienzos en estos aspectos del carácter cristiano. Sin embargo, el nuevo cristiano no puede volverse pasivo. Le corresponde reflejar en su exterior aquello que Dios está obrando en su interior. La misma gracia que hizo posible que se realizaran estos cambios ahora deben ser desarrollada para producir un carácter santo, cultivado a través de los nuevos hábitos y las prácticas adquiridas. Los retoños son ciertamente la señal de Cristo en nosotros, pero para obtener el fruto tangible de un carácter maduro y cristiano, debemos convertirnos en jardineros. Las semillas ahora deben comenzar a dar fruto. Una forma importante en que esto sucede es a través de lo que se conoce como los medios de gracia o las disciplinas espirituales. Aprender a orar, ayunar, leer las escrituras, reflexionar, estudiar, la sencillez, la soledad. La sumisión, el servicio, la confesión, la adoración y la rendición de cuentas relacional son todos buenos ejemplos. Estas y otras disciplinas espirituales como ellas son parte integral de la gracia sustentadora. Usted podría decir, no tengo la aptitud para estas cosas. Bueno, bienvenido al club. El hecho es que nadie tiene las aptitudes para participar en ellas al principio. No son glamorosas y requieren trabajo duro y práctica continua. No olvide que, con la ayuda del Espíritu, nuestra vieja naturaleza se transforma en una nueva hasta lo que antes no venía naturalmente llega a convertirse en una segunda naturaleza y hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quizás es por eso que el dominio propio figura como la característica final del fruto del Espíritu. Se necesita dominio propio porque el fruto no es automático. Cualquier discusión sobre la gracia sustentadora en la vida del discipulado estaría incompleta, especialmente para aquellos dentro de la tradición wesleyana de santidad, si no mencionamos la importancia de la rendición de cuentas en el contexto espiritual. Recuerde, el discipulado puede ser personal, pero no debe ser privado. Los cristianos aislados corren peligro porque la fe insular produce discípulos débiles e infructuosos.
La adoración en compañerismo y la educación cristiana son beneficiosas y necesarias. Sin embargo, sin una vida acompañada de relaciones amorosas e íntimas, combinadas con la aplicación del conocimiento recibido, nos veremos en apuros para lograr nuestra propia salvación. El secreto para un crecimiento saludable y feliz en la gracia se encuentra en la frase repetida de Wesley: velando unos por otros con amor. En resumen, la gracia sustentadora es tanto espiritual como práctica. Es espiritual en el sentido de que requiere del Espíritu. Así como el fruto físico es el producto natural de un ser vivo, el fruto espiritual es el producto del Espíritu Santo. No tenemos la facultad de fabricar la obra profunda que Dios hace en nosotros por el poder del Espíritu Santo, ya que es algo que viene del exterior. Es absolutamente un regalo. Es espiritual. Sin embargo, también tiene un aspecto práctico. Simplemente se necesitan las prácticas. Estas prácticas se pueden comparar con la jardinería, y así lo que ha comenzado en nosotros se complete y produzca una cosecha de justicia. Ningún agricultor que siembre maíz el lunes espera comer mazorcas de maíz el domingo siguiente. Desde la semilla hasta la cosecha se requiere cultivo y tiempo. El agua y la luz solar son necesarias, se debe aplicar fertilizante y se deben arrancar las malezas si queremos disfrutar de los beneficios de los frutos. La disciplina es necesaria para la vida santificada y uno no puede evadir el proceso del discipulado. A veces la gente dice: quiero ser como hermana fulana de tal. Se nota que ella vive en la presencia de Dios. Veo a Jesús en ella. Ella es una santa. No está mal verla como un buen ejemplo de la semejanza a Cristo y tratar de imitar su estilo de vida. Pero lo que quizá no sepa son las horas y horas que pasa a solas con el Señor en meditación y oración, las décadas que ha pasado en el campo de práctica espiritual siendo moldeada en lo que ahora se ve. Ella no llegó a donde está a costa de la gratificación instantánea. Las prácticas espirituales han formado en ella actitudes santas que ahora se reflejan como virtud. Ella ha cultivado el fruto del Espíritu, y es por eso que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad y el dominio propio parecen estar presentes de una manera tan obvia. La santidad no es un momento en el tiempo y helo aquí, ya adquirimos la virtud. Más bien, es algo en lo que estamos siendo formados. La paciencia de largo alcance es el elemento necesario para nuestro caminar por el sendero en la gracia. Debemos cultivar el fruto. Hay una forma más en la que experimentamos la gracia de Dios en el sendero en la gracia. Lo estudiaremos juntos en nuestra próxima sesión.